Los multifondos de pensiones cerraron abril con resultados negativos, sin embargo, mostraron resultados mixtos en lo que va del año. Para conversar, profundizar sobre el tema, estamos en contacto con Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIE. Rodrigo, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Buen día. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bien, Rodrigo. A ver, expliquémoslo a quien nos ven a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Veníamos con un rally muy positivo de los fondos de pensión y de repente viene este mes de abril que es como un frenazo. Expliquémonos un poquito de dónde veníamos y qué sucedió en el cuarto mes de abril para ver más que la fotografía, ver un poquito la película. Sí, eso es importante porque la verdad es que como tú dices, durante el primer trimestre del año habíamos tenido buenos resultados para los multifondos y sin embargo en abril ocurre una suerte de frenazo, ¿cierto? Que afecta particularmente, bueno, a todos los multifondos, pero que aún así, visto en contexto respecto a los primeros 4 meses del año, todavía los multifondos más riesgosos A y B tienen resultados positivos, el C prácticamente cero y solo los fondos conservadores son los que siguen anotando pérdidas en lo corrido del año. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede para explicar esto? Bueno, la verdad es que seguimos viviendo tiempos bastante agitados desde el punto de vista económico, particularmente los fondos de mayor riesgo, que son aquellos que están invertidos principalmente en instrumentos de renta variable en el extranjero, fueron afectados, diría yo, fuertemente por la caída del dólar durante este mes, porque a nivel internacional las bolsas mostraron resultados mixtos. Y también una leve caída del IPSA, la bolsa local en Chile. Todos esos elementos hicieron que los fondos de mayor riesgo tuvieran un retroceso. Y por su parte, los fondos conservadores también tuvieron un retroceso, pero por razones distintas, que tienen que ver con una leve alza en las tasas de interés de los instrumentos de renta fija a nivel local, que generan, por lo tanto, pérdidas de capital de estos instrumentos y, por lo tanto, generan estas rentabilidades que también son negativas. Sí, Rodrigo, en este escenario, ¿cuál ha sido, porque ustedes también entregan periódicamente resultados respecto a los cambios de multifondos? Personas que generalmente ven estos números y dicen, no, prefiero cambiarme si está en el A y cae fuerte, me voy al C, me voy al D. ¿Cuál ha sido el comportamiento de los ciudadanos? Y también, de repente, al revés, que están en el D o en el E y se van hacia fondos más riesgosos. ¿Cuál ha sido el comportamiento? ¿Ha ido cambiando? Y también ver un poco la película. Recordemos que hasta hace un tiempo comenzó a regir en nuestro país una legislación que busca justamente regular a quienes se dedicaban y lucraban con esto mismo. Con decirle a la persona, usted váyase para acá, muévase para acá, y al final los resultados eran bien dudosos. Efectivamente, bueno, lo que nosotros vimos es que luego de la entrada en vigencia de la nueva norma que establecía exigencias para la operación de estos terceros que hacían este tipo de recomendaciones, y luego de que estos terceros salieran de la operación y por lo tanto dejaran de hacer estas recomendaciones al público, el número de traspasos ha disminuido de manera muy significativa, yo diría, a los niveles prepandemia. Y de ese punto de vista nos parece que todos aquellos cambios que daban cuenta de la búsqueda de ganancias de corto plazo, esto de ganarle al mercado, tratar de arrancar de las pérdidas o anticipar las ganancias, en la práctica habían generado efectos negativos sobre las propias personas y también habían generado incluso algunos efectos negativos sobre el mercado financiero en su conjunto. De ahí que el Banco Central y el gobierno en su momento concordaran en que era importante agregar este tipo de restricciones y agregar, por lo tanto, esta nueva norma que establecía requisitos bastante estrictos para poder hacer recomendaciones que en la práctica se vieron y la evidencia lo mostró que no fueron positivas. Luego de eso, efectivamente, los números de traspasos han disminuido y probablemente han disminuido a los valores que son bastante más razonables desde el punto de vista de lo que correspondería a lo que las personas puedan ejercer como derecho de su propia libertad de elegir. Sabemos de que en general el sistema de pensiones sigue y debe seguir por parte de las personas una lógica de ahorro de largo plazo y por lo tanto los cambios de multifondos no deberán más que reflejar los cambios o los ajustes de los multifondos en términos de los cambios en la edad, es decir, las personas que son más jóvenes, que bien puedan estar en fondos de mayor riesgo, la idea es que vayan transitando, por lo tanto, haciendo traspasos de fondos hacia fondos más conservadores en la medida que se van acercando a su edad de jubilación. Sí, Rodrigo, ¿qué recomendación? Claro, a esta altura hacer recomendaciones es complejo y proyecciones ni hablar. Pero ¿qué se le puede decir a una persona? Me imagino que el consejo es distinto para quien estamos en el fondo A o en el fondo, quien está en el fondo B, incluso en el C, de quién están en el D y en el E. Claro, si se ajusta obviamente a que por rango etario y diversas características están ahí por esas condiciones. Por ejemplo, están en el fondo E y están a puertas de jubilar. ¿Qué recomendación con meses como abril o de repente coyunturas más a largo plazo que no son muy halagüeñas se pueden
se pueden tomar? Me imagino que, insisto en el punto, y aquí te dejo la palabra, es distinto para alguien que está, no sé, tiene 35, 40 años, para alguien que está a puertas de jubilar, Fondo E, por ejemplo. Por supuesto. En general, como decía, el sistema de pensiones sigue esta lógica de ahorro a largo plazo y la invitación general es que las personas que son jóvenes estén en fondos de mayor riesgo, porque más allá de los vaivenes y estas alzas y bajas que pueden experimentar estos fondos, sabemos que en el largo plazo las rentabilidades son más altas. Y por lo tanto, la invitación es a mirar esto en un largo camino de 20, 30, 40 años. La reflexión es distinta, como tú señalas, para las personas que ya están más próximas a jubilar, puesto que en definitiva sus ahorros, por lo tanto, intuitivamente, y así la norma lo establece, debieran estar en fondos más conservadores que no experimenten estos vaivenes. Lo que ha ocurrido durante estos últimos años son comportamientos bien excepcionales, sabemos y lo hemos conversado en ocasiones previas, primero en Chile con el estallido social, luego con la pandemia, luego con los conflictos comerciales, la guerra en Europa, ahora el conflicto en Medio Oriente, etcétera, ha generado efectos bastante fuertes en la economía global y por lo tanto procesos de ajuste también bastante significativos que han llevado a que las alzas en las tasas de interés generalizadas en el mundo han generado un deterioro en la rentabilidad de estos fondos más conservadores. Ahora, sabemos también que en el largo plazo este dice ser un proceso que se va a ir corrigiendo. Cuando uno analiza los comportamientos de los fondos más conservadores en los últimos 36 meses y en general de todos los multifondos, todavía tenemos rentabilidades que son negativas, Claro. en promedio en los últimos 86 meses, pero al mismo tiempo sabemos que cuando uno analiza esas mismas rentabilidades en horizontes largos, 10 o 20 años, las rentabilidades son positivas. Y por lo tanto, aquí hay una reflexión mayor, que es que todavía estamos en un proceso en que las rentabilidades no se han recuperado y que por lo tanto debería existir holgura, debería existir cierto potencial alcista para todos los multifondos en lo que sigue del año y probablemente en los próximos años para que estos puedan recuperar valores que estén dentro de los promedios históricos. Claro, Ahora bien, sí, con dale. esto respondo a tu pregunta final, que es que, bueno, ¿y qué pasa entonces con la persona que está muy pronta a jubilar y está evidenciando estas rentabilidades cortas o bajas? O por sobre, o mejor dicho, bajo la expectativa y lo que uno debiera esperar. La recomendación es que, reconociendo que la decisión de jubilar es una decisión personal, familiar, íntima, que responda a la realidad individual de cada persona, si puede esperar un poco, que lo haga, eh, de tal manera de que la rentabilidad de los fondos conservadores se recuperen sus saldos y por lo tanto se recuperen los montos de las pensiones a las cuales esperan tener acceso. O de lo contrario, están las alternativas también para el retiro a través de las modalidades de retiro programado, de manera tal de que los recursos aún siguen quedando dentro del sistema, puedan beneficiarse de futuras alzas Sí. de los saldos como resultado de mejores rentabilidades. Sí, Rodrigo, y en la práctica, ¿qué han hecho los chilenos, chilenas que están a puertas de jubilar? Claro, vimos durante, y lo conversamos otras veces, sobre todo la entrada en vigencia de la pensión garantizada universal, se sumó una gran cantidad de personas a jubilarse. Vimos crecimiento muy importante respecto a años anteriores. ¿Cómo ha decantado esto? Uno revisa las cifras, claro, se han ido normalizando a poco. Pero al final, ¿qué decisiones están tomando los chilenos ante este escenario más adverso? Porque uno puede decir, usted haga A, B o C. Claro, tú decías, ojalá pueda postergar, aunque muchas veces se hace difícil, sobre todo en un mercado laboral que es adverso para los adultos mayores que hoy tienen sobre 60 años, 50 incluso. ¿Qué están haciendo los chilenos en la práctica? ¿Se están postergando un poquito más la jubilación ante este escenario en que el fondo E, sobre todo, ha sido más adverso? ¿Qué es lo que han hecho en la práctica? Sí, bueno, como te decía, todo esto depende mucho de la Mm. realidad individual, y por lo tanto, en términos de su disposición a permanecer en el mercado del trabajo y también respecto a las oportunidades que efectivamente puedan tener, porque sabemos que el mercado laboral de las personas mayores se ha visto fuertemente restringido, tal cual como tú indicas. Ahora, en la práctica, lo que ocurrió fue que durante los años 2020 y 2021 muchas personas no se jubilaron porque, bueno, primero por la pandemia, no querían quedar probablemente sin ingresos, había alta incertidumbre, y luego también por la pérdida histórica de los fondos conservadores 2021, y luego lo que vimos fue un aumento muy significativo del número de personas que salió a pensionarse, podríamos ¿Mm? decir, en un contexto de la recuperación de los fondos más conservadores, pero también respecto de la expectativa de que sus pensiones podían verse complementadas por una mejor prestación que era la pensión garantizada universal. Y eso explicó, por lo tanto, un efecto de rezago, de que muchos que habían postergado el trámite de jubilación luego se jubilaron.
Sin embargo, posterior a eso, lo que hemos visto es un proceso como de normalización, en términos de que las personas que se jubilan son, entre comillas, más o menos las que correspondería que se jubilen, más allá de lo que en términos generales podríamos observar respecto de cómo las personas toman estas decisiones de postergar o no a la medida de sus posibilidades. Por último, Rodrigo, y me recojo algo que tú dijiste antes, que, claro, es difícil hoy día hacer proyecciones, pronósticos, pero tú decías, claro, quedan elementos por recuperar dentro del sistema, dentro de los mismos fondos, A, B, C, D y E. La tendencia debiese ser, claro, aquí nadie tiene la bola de cristal, pero debiese ser más parecida, no estoy diciendo igual, pero más parecida a lo que fueron los primeros meses, los últimos 6 meses en los fondos, más que lo que sucedió en abril, debiese ser más una tendencia alcista que de caída, por lo menos, los números que ustedes ven. Sí, definitivamente. No nos gusta hacer proyecciones, Claro, es es difícil difícil, sobre todo hacerlo, hoy día. pero yo creo que no nos equivocaríamos mucho si dijéramos de que existe potencial alcista para el resto de los meses del año, y lo que ha pasado durante el mes de abril probablemente es un tropiezo en el camino, más bien de recuperación de las rentabilidades en el largo plazo. Como digo, las rentabilidades en los últimos 36 meses siguen siendo negativas y sabemos que en el largo plazo son positivas, por lo tanto hay un espacio de recuperación. Y la tendencia que se observa a nivel global, que tiene que ver con la expectativa que tenemos de ir observando rebajas en las tasas de interés tanto en Estados Unidos como en Europa, como también en China, debería eso reflejarse en mejores resultados en las bolsas y por lo tanto un mejor rendimiento de nuestros instrumentos, sobre todo en los fondos más riesgosos. Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIES, te agradecemos como siempre tu buena disposición con Canal 24 Horas. Buena jornada. Gracias a ti, que estés Chao, muy chao. bien.